buenas noches, psicoyentes. Bienvenidos a su programa Psicovoces. Saludo a mi compañera Olgarina. Olgarina ¿Cómo estás? Delgadillo Méndez. Es un poquito difícil mencionar el nombre. Ya yo lo aprendí muy bien y ya yo lo menciono muy bien. Gracias. Un placer, como siempre, compartir escenario contigo. Bien, el día Gracias. de hoy tenemos un tema súper interesante, como todos los temas que tocamos aquí en Psicovoces. Es la fobia versus el miedo, las diferencias y las similitudes en la respuesta emocional. Bien, para esto tenemos un invitado de lujo, maestro de maestros, que, ¿verdad? Del que hemos aprendido muchísimo, tanto mi compañera y yo sé que muchísimos profesionales de la psicología también, el doctor William Aswood. Buenas noches, otra vez por acá. Así es, el Gracias. doctor Aswood es doctor en psicología social y tiene un doctorado en psicología clínica también, además de un curso de entrenamiento de terapia cognitiva en el Instituto Aaron Beck. Sí, Maestro. sí. Algunas cosas que uno hacía cuando estaba de vago, ¿verdad? Eh, Ah, que uno se adentraba dentro de la búsqueda del conocimiento de una manera insaciable y tratando de buscar, por ejemplo, cuando hablé de psicoterapia cognitiva en el país, nadie conocía lo que era eso. Y ¿de qué año estamos hablando? ¿De qué estamos época? hablando del año 87. Ok. 87. Yo entré a dar clases a la UAS en el 88 y de ahí tuve una trayectoria bastante larga de 32 años. Luego me jubilé y me he mantenido ahora en los programas de maestría y doctorado y coordinando programas de maestría. Incluso una maestría que elaboré para la UAS que es de psicoterapia y psicodiagnóstico, que ha Muy Excelente. tenido interesante. buena aceptación. Y muy Sí, necesaria en el país. totalmente. Sí. Bueno, maestro, vamos a empezar con una pregunta fundamental. ¿Cuál es la diferencia que podemos establecer entre lo que es la fobia y lo que es el miedo desde una perspectiva psicológica? Fíjate, la diferencia quizás podría ser mínima en base a la experiencia que yo tengo, porque toda fobia hay miedo, ¿lo ves? En toda fobia hay miedo. Ahora, existe una respuesta emocional de miedo ante situaciones detonantes que se te presentan en tu vida rutinaria que no están relacionadas con una fobia, ¿lo ves? ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, yo voy caminando por un lugar oscuro, oigo un ruido, pienso que es una rata y siento como una reacción emocional de miedo. Pero yo no le tengo miedo a las ratas. La situación, el entorno, oscuridad, el ruido provocado y el hecho de yo estar caminando por ahí y quizás el estar muy susceptible por cualquier condición hace que yo tenga esa sensación y pueda dar la respuesta de salir corriendo o de vocear o de vocear Ujú. ayuda, ¿verdad? Sí. O no sé, o quedarme paralizado. Pero es una reacción de miedo que no tiene que ver con lo que podríamos nosotros llamar fobia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fobia, el miedo se refiere a un objeto específico, un objeto al que tú le temes y al que tú, por sobre todas las cosas, no quisieras acercarte. Entonces ahí sí hablamos de fobia. Por ejemplo, yo no puedo oír ni siquiera mencionar la rata, el nombre de la rata. ¿Por qué? Porque ya eso genera en mí niveles de ansiedad no emocionales, niveles de ansiedad altos. ¿Entiendes? Sí. Entonces ahí yo veo la diferencia, que es algo mínimo, porque la mayoría de los psicólogos quizás puedan confundirlo y se van a que cualquier miedo es fobia. No, no. Hay situaciones en las cuales tú puedes tener la respuesta emocional de miedo sin generar ansiedad. Pero cuando tú tienes un objeto, tú tienes una fobia, la ansiedad se manifiesta junto con el miedo. Bien. Ok. Siguiendo en el mismo orden, maestro, la pregunta siguiente, ¿cómo se manifiesta el miedo en comparación
con la fobia en términos de intensidad y duración? Bueno, ya te dije que el miedo es la respuesta emocional, como la alegría, la tristeza. El miedo viene según la intensidad del estímulo. ¿Tú ves? En ese caso, si tú estás viendo una película de horror, de terror, tú sientes miedo, pero tú no tienes fobia. Y mientras más intrigante es la escena, mucho más miedo tú vas a ir sintiendo. ¿Tú ves? Pero en el caso de la fobia, las cosas son diferentes. Porque si tu miedo es, por ejemplo, a un objeto, vamos a suponer un animal, estábamos hablando del caso de las ratas o los ratones, tu miedo te lleva a una situación tan desesperante de que tú al ver ese animal, tú eres capaz de poner tu vida en riesgo. O sea, tú vas caminando por la calle y aparece un ratón y tú cruzas, aunque sea una avenida como la 27 de febrero, sin fijarte si vienen o no vienen carros. ¿Pero por qué? Por el miedo y la ansiedad conjunta que se manifiesta ante la presencia del objeto temido. Pero en el caso del miedo, no. O sea, yo le tengo miedo a la rata. La rata pasó por ahí y yo seguí caminando, aunque le tengo miedo. ¿Tú ves? O sea, no la quiero cerca de mí, pero tampoco es que no la tolero, no la soporto, no la puedo tener cerca, ¿no? Ya ahí entonces sería una fobia. Exactamente, que es más patológica porque en la medida en que va aumentando la intensidad, o sea, de la ansiedad y del miedo, más patológica es. Por ejemplo, el miedo, como decía ahorita de una película de terror, es reforzante. Usted se monta, usted va a Disney, ¿verdad? Y se monta en esos juegos. Óyeme, o usted es masoquista o a usted le gusta el miedo. Hay que ver qué es lo que pasa. Sí, pero tú te montas y lo disfrutas con el miedo por dentro. Sí. Entonces tú dices, pero eso es fobia. No, eso no es fobia. Eso es un miedo emocional, como puede ser tú recibir una sorpresa y estar alegre. O sea, estoy alegre porque me han dado de regalo un carro. O me regalaron el libro que yo andaba buscando y que no lo encontraba, lo encontraron y me lo regalaron. Entonces tú tienes esa manifestación de alegría. O se me murió una persona muy cercana, muy querida, entonces manifiesto esa tristeza. Entonces ahí yo veo el miedo dentro de los elementos que están componiendo una emoción. ¿Tú ves? Sí. La fobia lo veo como una patología, como una manifestación de un comportamiento irracional, desadaptado como consecuencia de un temor aprendido a un objeto. Excelente. ¿Qué papel puede usted decirnos que juegan las experiencias pasadas y el condicionamiento en el desarrollo de lo que son las fobias y los miedos? O importantísimo, porque decía Watson, el querido conductista, ¿verdad? Querido Wax. Que los miedos o la fobia se aprenden de manera directa o indirectamente. O sea, yo puedo tener una experiencia montándome en un avión y el avión ha pasado por turbulencia, ha tenido inconvenientes y tuvo, bueno, momentos difíciles. Y yo al salir de ahí digo, yo no me vuelvo a montar en un avión. Pero usted conoce gente que no se ha montado nunca en un avión y sin embargo dicen, yo no me monto ahí. ¿Por qué? Porque vieron una película donde hubo un accidente aéreo, ¿verdad? O hubo un vuelo con cierta consecuencia, un amigo se lo contó y ya la persona internalizó eso, lo interiorizó, lo racionalizó de manera inadecuada y ya el individuo como que esquematizó el hecho de que eso es algo peligroso y yo no puedo acercarme a eso. Okay. Porque los miedos son, la fobia, ¿verdad? Son como esquemas que van formando los seres humanos como consecuencia de un aprendizaje. Muy bien. Entonces, ¿cómo intervienen las fobias y los miedos en las relaciones interpersonales de las personas, en su desarrollo y qué cantidad a nivel de estadística
si usted tiene 100 pacientes, ¿qué cantidad de personas asisten con fobias o miedos irracionales a consulta? Si a la consulta asisten algunas personas con miedo, mira, generalmente en niños que están viviendo experiencias con las jeringuillas, ¿verdad? Las vacunas, los análisis de sangre, y tienen como ese temor a ese objeto, ¿tú ves? Pero cuando hablamos de personas ya adultas, es un poco más difícil, porque como el miedo tú lo toleras alejándote del objeto al que le temes, tú si no encuentras el objeto, tú vives feliz. Así es. Y yo me encontraba, cuando daba clase en grado en psicología, me encontraba con innumerables alumnos con una serie de fobias, y yo decía, pero ¿cómo es posible que dentro de un grupo de psicología, de estudiantes de psicología, aparezcan tantos estudiantes con fobias? ¿Pero por qué? Bueno, porque tú la manejas. Mientras tú no tengas que encontrarte con lo que tú le temes, tú estás Todo feliz. está Es bien. como la persona, bueno, esto es algo que quizás nos cause un poco de chiste a nosotros dos, que somos un poquito más Ajá, llenitos. ajá. Es como que aquel que come mucho y aumenta de peso cada mes y dice, óyeme, ¿para qué yo me voy a poner a dieta si mejor me compro un pantalón con un size un poco Más más grande? grande, entonces ahí uno va. Entonces tú dices, tú te vas acomodando a esa situación. Eso pasa con la fobia. Sí, Si hay muchos ratones por donde yo cruzo, no cruzo, cambio la calle. Exactamente. ya. Y si en la ciudad donde tú vives hay muchos ratones, te Me muda a mudo de otra. ciudad y se acabó el miedo. Bien, ¿y cuáles son las diferencias que usted puede establecer en la forma en la que se aborda en consulta ya lo que es el miedo y las fobias en cuanto al tratamiento psicológico? Bueno, lo que pasa es que el miedo no es una patología psicológica, o sea, de por sí solo, porque eso es una respuesta natural del ser humano. Pero la fobia sí. Y el mayor tratamiento que existe es el llamado la desensibilización sistemática, que consiste en presentar el objeto temido de una manera gradual a la persona hasta que éste pueda tolerarla lo más cercana posible de él. Es un tratamiento muy efectivo porque arroja resultados rápidos. Por ejemplo, yo recuerdo que con un niño que tenía miedo a la jeringuilla, yo comencé, era un niño como de 7 años, un niño pequeño, y comencé a hablarle de la jeringuilla, le enseñaba fotografía de la jeringuilla, hasta que una vez le puse una jeringuilla, él iba dando su respuesta de rechazo y no acercamiento a la situación. Hasta que llegó un momento en que yo lo llevé a una situación por la desensibilización que él podía inyectarle a un mango. O sea, yo tenía un mango y le dije, mira, ven, vamos a hacer esto. Mire, entonces le ponía, inyectaba la aguja y él comenzó y fue como acostumbrándose, adaptándose a la situación. Y eso permitió que posteriormente el niño, según me relató la madre, cuando fue a hacerse análisis, el miedo disminuyó en casi un 70 o 75%. Muy Bastante. interesante. O sea, que el niño se familiarizó más con el objeto. Porque lo que pasa en la fobia es que yo tengo un miedo exagerado e irracional, como dijo ahorita, sobre algo a lo que yo no debo temerle. Imagínate tú, una cucaracha. Y Yo yo tengo una tuve, hermana que si tiene que tirarse de un segundo piso, ella va a ver esto y sabe que es cierto. Si tiene que tirarse de un segundo piso cuando una cucaracha ya se tira sin problema. bueno, pues yo tuve una paciente que se tiró. Ay, Ah, padre. pero La va suerte para que el piso terapia. de ella era primero, el primer piso, y no era muy alto. Y la cucaracha le salió, porque hay algo característico, ¿eh? La cucaracha, cuando tú le tienes miedo, ella se da cuenta. Y le vuela aún. Y va donde el que tiene miedo. Podemos haber 20 personas aquí en este salón. Y si hay una que le tiene miedo y aparece una cucaracha, donde esa es que va. Entonces la cucaracha, ella llegó a 1 hora de la noche, ella vivía sola
en un apartamentico estudio, y cuando ella llegó había una cucaracha. Ella la vio porque estaba como en un marco para llegar a la habitación. Ella la vio y caminó para donde estaba la cocina, según me relató. Pero la cucaracha, al darse cuenta que ella tenía miedo, le salió volando y le trancó la entrada de la puerta. Y al ver que ella no podía salir para ningún lado, la cucaracha le voló arriba y ella lo que atinó fue a salir al balcón y tirarse. Wow, Ay, Dios padre. mío. Se rompió una pierna, Ay, Wow. pero de ahí comenzó ella a buscar la ayuda psicológica. Porque era lo que decía ahorita, la fobia la vemos en la mayoría de las personas, pero no buscan cómo sanarla. ¿cómo sanarla? Correcto. Simplemente van alejándose del peligro. Ujú. Aunque es difícil de la cucaracha en todos los sitios. Sí, pero hay gente que si hay una cucaracha en la habitación no duerme. No duermen. Maestro, usted mencionó una estrategia para tratar el miedo y la fobia. ¿Qué otras estrategias usted le puede dar a la población general? Claro, que lo más importante, el que tiene ya una situación, es asistir a terapia. Pero si usted le puede dar algunas técnicas para manejar ese miedo que está creciendo cada día más, que no se ha convertido en fobia. Porque cuando hay fobia, hay que ir a asistir a un Y profesional. fíjate, quizás toda fobia puede comenzar con un miedo inocente o irracional. ¿Por qué? Porque un niño pequeño puede jugar con una cucaracha, incluso hasta llevársela a la boca y comérsela. Pero cuando la madre ve la cucaracha y le tiene miedo, pega un grito y brinca, y el niño ve esto, y por imitación aprende. Por imitación. Entonces, ¿qué yo recomendaría? Jóvenes madres, cuando ustedes tengan una fobia, si no se la han tratado, traten de no manifestar de una manera exagerada su miedo delante de los niños pequeños, porque eso lo va a aprender. Entonces, ¿en qué radica el tratamiento de la fobia? En un desaprendizaje de lo aprendido, que no es tan fácil cuando ya tú lo has esquematizado y lo has racionalizado a nivel mental. ¿Por qué no es tan fácil? Porque es algo que ya tú haces parte de lo que es tu realidad. O sea, mi realidad es tenerle miedo a eso. Mi solución a eso es alejarme cuando lo veo. O sea, ya tú esquematizaste esa situación. Ahora, ¿qué sucede? Que desaprender no es tan fácil. Se aprende más fácil que desaprender. Y entonces ahí está el problema, que el desaprendizaje es más fácil cuando tú tienes la compañía del psicólogo. Y por eso es recomendable la consulta. Asistir a terapia psicológica. Sí. Digo, y no es una propaganda que estoy haciendo. No. Pero- No Pero es una nosotros- propaganda, sino que hay que normalizar que cuando se tenga no esperar el último momento de caerse por un balcón y romperse una pierna para asistir a un profesional de O la que te conducta. atropelle un carro porque tú le saliste huyendo a un ratón y cruzaste la 27. Nosotros desde aquí promovemos mucho esa parte de lo que es asistir a terapia. Le recalcamos lo importante que es a los psicoyentes y también que eso no tiene nada de malo, eso no quiere decir que usted ya se haya, ¿verdad?, autodiagnosticado y entendido que usted tiene un problema. No. Usted busque la ayuda, porque es sumamente importante. Fíjate, hay algo que yo veo en mis años de experiencia en la consulta clínica y es lo siguiente. Parece ser que todavía en la República Dominicana existe como una negación hacia la asistencia a nivel profesional psicológico. ¿Tú ves? Muchas personas llegan a la consulta cuando ya no encuentran solución a ese problema. Y entonces eso es lamentable. ¿Por qué? Porque el psicólogo no solo sirve para ayudarte a manejar tus patologías, sino que también puede servir para organizar y equilibrar tus respuestas emocionales. Yo he visto mucha gente que no tiene metas en la vida.
Un proyecto de vida. Entonces, si tú eres una persona que ya tú terminaste una carrera y tú no te visualizas en un futuro en base a varios objetivos, oye, me busca ayuda, porque eso es importante y el psicólogo está capacitado para eso, incluso más capacitado para eso que para tratar patologías. Entonces, me sorprende mucho que, por ejemplo, las personas anden en la calle sin metas específicas. A veces se plantean metas tan exageradas que ni siquiera una persona con tanta edad como yo, que me la planteo y diga, no, pero que yo no la puedo alcanzar. Sí, porque son inalcanzables. Entonces, el psicólogo te ayuda a aterrizar. El psicólogo te ayuda a que tú puedas tener dentro de tu desarrollo de vida una vida equilibrada mentalmente. Que tú puedas manejarte con las situaciones y que tus ideas y pensamientos vayan acorde con la realidad y con tu satisfacción personal. Bien, y ya para finalizar, doctora Azul, ¿cuáles serían los consejos o recomendaciones prácticas que usted le puede brindar a nuestros psicoyentes y a las personas que específicamente están sufriendo de algún miedo o fobia, de manera que esto pueda ayudarle a manejar sus emociones de una manera más efectiva? Perdón. Bueno, ya he dado algunas, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que es importante que aquellas personas, incluso los psicoyentes, aquellas personas y psicoyentes que están con algún problema de fobia, que reflexionen acerca de lo que es el problema, de lo que ellos son, y que midan sus capacidades para ver si pueden resolver por sí solo el problema. Y en caso de que ellos no puedan resolverlos, mi mejor consejo es que busquen ayuda profesional, que se pongan en las manos de un profesional capacitado, no solamente para tratarle su fobia, sino también para tratar aquellos aspectos de la realidad de vida que es probable que muchos de ellos no se hayan sentado a reflexionar sobre ellos. Entonces, no queremos tener zombies, no queremos tener personas que anden por las calles diciendo, ¿y para qué vivo? ¿Qué hago aquí? Sino queremos tener personas con autodeterminación. Estudié para esto, después que hice esto, quiero lograr esto. Y voy a obtener dentro de lo que es mi satisfacción de vida, logros interesantísimos para mí y mi descendencia. Entonces, eso es lo que yo quisiera, que reflexionemos, que nos sentemos a ver la vida de la manera más práctica posible para que podamos nosotros lograr obtener los triunfos que tantas satisfacciones pueden causarnos. Muy bien, Bueno, esta es la parte excelente. donde le agradecemos, doctora Aswood, una vez más por compartir sus conocimientos y su experiencia con nosotras y con nuestros psicoyentes. Ha sido un episodio muy enriquecedor, de verdad que Bueno, sí. ustedes saben que yo estoy a su disposición. Gracias. Lamento que Jonathan no estuviera por acá. Jonathan fue uno de mis alumnos Sí. queridos, aventajados, vamos a decirlo así, Ay, al igual que ustedes, ¿verdad? gracias. Pero que en 32 años son tantos alumnos que uno tiene que, Miles. Sí. no, yo diría que más de miles. Sí, porque si nos vamos a la UAS, Uf, en los cursos míos habían hasta 70 estudiantes en un por curso. sección, Por imagínense que Sí. usted imparta 40 créditos. Son muchos. Eran 12 sesiones que yo tenía. Ya. Mucho Así trabajo. es. Sí, pero etapa superada. Ahora estamos con otros objetivos, como Bien. debe ser. Como debe de Como ser, debe así ser. mismo. Bueno, pues agradecemos una vez más a nuestros psicoyentes. Los invitamos a suscribirse y a que no se pierdan todos los jueves nuestros episodios. Hasta la próxima. Bye bye.